Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les invito a que puedan experimentar lo que es el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Esto es solamente una introducción y algunos puntos para que puedan entender cómo estudiar, cómo utilizar ciertos símbolos, cómo dividir los versículos, hasta dónde se estudia una cosa, cómo estudiar otra, y que puedan tener una visión panorámica para adentrarse a estudiar, que este es el aliento que nosotros les damos siempre para que abran las escrituras, que se empiecen a sumergir, que empiecen a estudiar. Y eso es lo más lindo que nos puede pasar para conocer más el carácter de Dios. Pero bueno, vamos a comenzar un poco con lo que es el libro de Éxodo. Tenemos que entender que ya el autor es Moisés. Moisés es el autor del Pentateuco, o sea que de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero también tenemos acá como autor a Moisés y como actor principal en el libro de Moisés. Acá lo vamos a ver que él está como un actor principal. El tema va a ser la redención. Esto es lo que va a significar cuando el Señor viene a salvar a su pueblo. Entonces esto es lo mismo que cuando viene a rescatarnos a nosotros, a todo lo que se había perdido. La fecha en que se escribe es del año 1445 al año 1405. Ese es el periodo donde Moisés escribe el Pentateuco. Vamos a ver algunos símbolos. Esto está bueno. Atento a esto. Los símbolos es para saber que cuando aparece algo que puedan identificar espiritualmente qué es lo que significa, para que no quede solamente en un libro histórico que es una historia y punto, sino que tenemos que tomar todo lo que es el alimento espiritual. Por ejemplo, cuando aparece el nombre Egipto, lo que va a representar va a ser el mundo, que hoy en día estamos viviendo en un mundo con la naturaleza caída. Eso es lo que representa Egipto. Cuando aparece el faraón, lo que representa faraón va a ser a Satanás, con sus ofertas, con que siempre quiere tener el control, tenerte esclavo. Entonces siempre va a estar representado el faraón por Satanás el diablo. La esclavitud, vieron que cuando comienza el libro el pueblo está en esclavitud. La esclavitud lo que significa es el dominio del pecado. Cuando una persona está sumergida en el pecado es porque vive en esclavitud. Cuando escuchamos el lamento, cuando escuchamos la opresión del pueblo de Israel, cuando los hacen trabajar, les hacen hacer más ladrillos, los latigazos y todo eso, lo que representan son las cargas. Cuando nosotros tenemos cargas es por la opresión que empezamos a vivir en cuanto a este lamento y la angustia. Cuando lo vemos a Moisés, nos va a representar a Jesús, es un tipo de Cristo, porque Moisés es el que va a sacar a este pueblo a la libertad. Cuando vemos lo que es las Pascuas, ahí vemos a partir del capítulo número 12, las Pascuas, esto significa la vida eterna mediante la sangre del Señor Jesucristo. Esto es lo que significa el Pesaj. También cuando pasa el pueblo de Israel por el Mar Rojo, esa es la parte donde significa de que uno tiene esa unión con Cristo. O sea, la resurrección, cuando uno vuelve a nacer, resucita de entre los muertos y empezamos a tener una comunión con Cristo. Esto es lo que representa el Mar Rojo. El desierto. Cuando el pueblo de Israel comienza a caminar y a peregrinar por el desierto, lo que significa es nuestro peregrinar en este mundo. Nosotros estamos viviendo, este mundo es un desierto para los hijos de Dios, porque nosotros vamos camino hacia la tierra prometida. Cuando aparece la ley dictada por Moisés, que el Señor le entrega la ley a Moisés, esto significa la obediencia del pueblo. Y después vamos a ver que el Señor le pide que instalen un tabernáculo, que levanten un tabernáculo, que esto va a representar la presencia de Dios. O sea que de una manera diaria nosotros tenemos que ir al tabernáculo, a la presencia de Dios, tenemos que estar en comunión. Entonces, estos son algunos de los símbolos para poder entender y poder estudiar lo que es el libro de Éxodo. Estos son símbolos que van a aparecer durante todo el libro de Éxodo. Pero vamos a ver cómo comienza, vamos a ver un repaso general, una visión panorámica de todo lo que tiene que ver con el libro de Éxodo. Y comenzamos con el capítulo número 1, donde vamos a ver que los descendientes de Jacob, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto el libro de Génesis, ellos se fueron a vivir a Egipto, donde José era el gobernador? Y bueno, ahí vivieron un tiempo de paz, vivieron mucho tiempo, y es ahí donde van a cambiar de gobierno y empieza la opresión para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Jacob, las 12 tribus ya están instaladas en Israel. Entonces lo vamos a ver que empiezan a estar afligidos, empiezan a estar oprimidos por el faraón y les empiezan a poner más cargas, más trabajo, tenían que hacer ladrillos, etc. En el capítulo número 2 va a aparecer el nacimiento de Moisés. Vamos a ver la parte de la historia donde mandan a matar a todos los niños, vemos donde Moisés nace,
donde llega a la hija del faraón, es criado por el faraón, y tenemos un periodo donde estuvo 40 años Moisés viviendo en Egipto siendo un semidios, porque los faraones eran como semidioses para la época. Entonces Moisés vivió 40 años siendo una persona instruida, viviendo con los lujos, siendo un egipcio. Pero luego va a matar a un egipcio y ya poniéndose del lado de Israel. Ya veíamos como que tenía ya revelaciones de lo que era su llamado, y a los 40 años va a huir al desierto. Entonces corre desesperadamente por su vida y se va al desierto, pero todo esto era providencia divina, donde Dios lo estaba esperando en el desierto para tratar con él. Entonces acá vamos a ver que en el capítulo número 3 vamos a ver que va a estar aproximadamente 40 años viviendo en el desierto, donde encuentra a su esposa Séfora, donde va a estar en soledad, e inquietud absoluta, y va a vivir en el desierto durante mucho tiempo. Pero también va a tener el llamado de parte de Dios. Esa es la parte donde aparece la zarza ardiendo, le dice que se quite los zapatos para estar, las sandalias, no los zapatos, perdón, las sandalias para entrar en lugar santo, y es ahí donde tiene el encuentro con Dios y tiene este llamado. En el capítulo número 4, Moisés ya va y se enfrenta al faraón, se presenta delante del pueblo, después de haber hablado con Dios, donde le dice, yo soy. Y en el capítulo número 5 lo vamos a ver ya a Moisés y Aarón, su hermano, donde ya están enfrentándose al faraón para que deje ir libre al pueblo. Deja libre a mi pueblo. Y esto es lo que estamos viendo, lo que representa cuando el Señor viene a rescatarnos. Moisés es cuando nos viene a rescatar, o sea, Jesucristo, de la esclavitud del diablo. Entonces comienza todo lo que es las señales, cuando convierte la vara en una serpiente. Empieza todo ese diálogo donde el faraón, necio y terco, no deja ir al pueblo de Moisés. Entonces, como castigo, el Señor va a empezar a enviar plagas. Y es acá donde vamos a ver que aparecen las plagas a partir del capítulo número 7, donde vamos a encontrar plagas de sangre, de ranas, de piojos. Esto va a atacar al pueblo egipcio, todo lo que es el confort, la comodidad. También van a haber plagas de moscas, de granizo, de úlceras, de langostas, del ganado, de las tinieblas, van a haber tinieblas, y después con la muerte de los primogénitos. O sea que con todas estas plagas el Señor estaba atacando las deidades, los dioses que ellos adoraban, que tenían cabeza de rana, que era el dios de las moscas, y bueno, ataca a todos sus dioses y le toca la economía, le toca la salud, le toca el confort, los humilla constantemente y el faraón que no lo quiere dejar ir. Hasta que vemos la muerte de los primogénitos. Es ahí donde el faraón le dice, bueno, cuando ven que mueren los hijos, esto va en serio, entonces váyanse libre, no queremos saber nada con ustedes. Y lo que acontece es que en el capítulo número 12 va a aparecer la noche de las Pascuas, que es acá donde va a pasar el ángel de la muerte, y si en las casas donde no hay sangre, entraba y se llevaba al primer hijo varón. Pero lo que va a acontecer es que con la sangre de un cordero representando la cruz de Cristo y la salvación, ya en la puerta el ángel pasaba por alto, por eso se llama Pesaj, de pasar por alto. Entonces vemos que en las Pascuas, esa misma noche, antes de salir en libertad, tienen que festejar estas Pascuas todos los años a partir de acá, y tenían que comer un cordero, que representaba a Cristo en la cruz, donde lo tenían que comer de una manera, lo tenían que comer asado, con hierbas amargas, con pan sin levadura, que representa sin pecado. Entonces eso va a pasar a ser una fiesta solemne. Todos los años tenían que recordar que el Señor los sacó de Egipto. Entonces en el capítulo número 12 vamos a ver todo lo que es la Pascua. Comienza la primer Pascua ahí. En el capítulo número 14 vamos a ver que el pueblo de Israel, cuando se está escapando, saliendo de Egipto, al faraón se le ocurre de nuevo ir y perseguirlos, y se encuentra entre el ejército del faraón y se encuentran con el Mar Rojo. No había chance. Bueno, el Señor lo que hace es abrir el Mar Rojo. Entonces ahí donde estamos viendo que esto es lo que representa la comunión. Vemos uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad cuando se abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa caminando en seco por este mar. Entonces fue uno de los milagros más grandes que podemos encontrar en las Escrituras. En el capítulo número 15, ya cruzando el desierto y el ejército del faraón sepultado en el mar, vamos a ver que está el cántico de María y de Moisés. Están cantando alegremente, también tocan panderos y danzas, que eso no es una doctrina para la iglesia, pero estaban muy contentos y muy alegres por el gran milagro que había hecho el Señor.
Pero acá es donde comienza un caminar. Y esto es lo que comienza cuando tenemos la comunión con Dios, nosotros empezamos a caminar este peregrinar en el desierto, donde va a ser un lugar de incomodidad, un lugar donde vamos a estar renegando de todo, y con incomodidades, con escasez. Y esto es lo que representa caminar en el desierto. Entonces, a partir del capítulo número 16, ya vamos a ver que el Señor empieza a sustentar a su pueblo, porque claro, no tenían nada. El Señor le empieza a enviar el maná, el pan que cae del cielo. Entonces el Señor lo estaba sustentando a su pueblo. También le va a dar en el capítulo número 17, el pueblo enojado porque tenían sed y habían aguas amargas, y el Señor, vamos a ver que a través de la roca le da agua a su pueblo, aunque murmuraba y ya comenzaban los dolores para el pueblo de Israel, donde iban a estar matándose entre ellos mismos. También en el capítulo número 17 vamos a ver esa famosa guerra con Amalek, donde Josué sale a pelear contra Amalek, el sol se detiene y bueno, y terminan siendo victoriosos cuando recién salían de Egipto. Por eso el Señor después va a ejecutar los juicios, ya tanto con Saúl y con tantas veces va a ejecutar los juicios contra Amalek por ese evento. Y después vamos a ver que ya instalándose en el desierto, caminando, parando, estando errantes en el desierto, empezaban a haber un montón de problemas. Todos le caían a Moisés: Moisés, tengo problema con esto, mira que me pasó esto, lo otro. Y Moisés ya se estaba volviendo loco, no podía. Entonces, tantas personas iban a Moisés. Entonces en el capítulo número 18 aparece Jetro. Jetro es el suegro de Moisés, donde dice: pará, Moisés, te vas a volver loco. Que todo el día se está acá dando consejos. Y sí, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, no, organizate de una manera. Organizate por tribus, que hayan jueces, personas que sean sabios, personas que sean maduros, y que vayan a él con todos los casos, y después que vengan a vos, Moisés, con los casos importantes. Entonces Moisés toma nota y ponen por obra todo lo que le había dicho su suegro Jetro, con toda la sabiduría, y ahí ya se están empezando a establecer e instalar en el desierto. Después vamos a ver en el capítulo número 19, donde ya el pueblo de Israel se va a encontrar con Dios en el monte Sinaí. Todos contentos que iban a hablar con Dios, pero nos vamos a encontrar con que el pueblo de Israel, ante la presencia de Dios, querían esconder la cabeza bajo de la tierra. Por eso decían: no, Moisés, anda vos, porque nosotros no queremos saber nada. Entonces, bueno, Moisés habla e intercede por este pueblo. Y a partir del capítulo número 20, vamos a ver que el Señor le da la ley a Moisés. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de varias leyes donde el Señor se lo va a dar a Moisés. Cuando va al Sinaí, Moisés, el Señor le da las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos. Esto es conocido como la ley moral. Los 10 mandamientos no cambian, los 10 mandamientos es algo que ya lo tenemos grabado en el corazón, ya sabemos que robar está mal, sabemos que matar está mal. Entonces es una ley que esto era para la obediencia del pueblo. Pero esto es una ley universal, esto no es solamente para el pueblo de Israel. Entonces le dan los 10 mandamientos, por eso el Señor Jesucristo, cuando dice: yo no vine a abrogar ninguna ley, está hablando de esta ley, de los 10 mandamientos. Entonces el pueblo de Israel recibe la ley, dicen: amén, gloria a Dios, vamos a obedecer todo. Y el Señor dice: no van a poder obedecer eso. El objetivo es que alguien lo haga por ustedes, esperando al Mesías, este era el objetivo. Pero también le va a dar lo que es la ley civil. A partir del capítulo número 20 vamos a ver que es todo leyes, todo donde le está dando direcciones. Por eso vemos que el Pentateuco es la ley. Entonces nosotros partimos de la ley que vemos en el Pentateuco. Por eso después, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, todo se está basando en estos fundamentos. Esta ley es eterna. Esto no cambia. Esta ley es universal. Pero después habían leyes como por ejemplo la ley civil, que la ley civil tiene que ver con la constitución nacional del pueblo de Israel. Cada país tiene su constitución nacional, pero Israel tenía la suya dictada por Dios. Y esto tiene que ver con los parámetros sociales y civiles, donde tienen que regirse como normas sociales. Entonces, por ejemplo, si hoy en día pasamos el semáforo en rojo y cometemos un accidente, hay una ley. Bueno, cada país tiene su ley. Entonces el pueblo de Israel tenían leyes que eran leyes sanitarias, humanitarias, que tenían que ver con que si uno adulteraba lo tenían que apedrear, donde habían leyes también para el desierto, que por ejemplo habla acerca de que la mujer es inmunda, la menstruación. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto, no tenían tratamientos de higiene, de limpieza. Entonces con lo que tenían se tenían que cuidar para no enfermarse en el desierto. Entonces vemos que habían leyes que tenían que ver con el orden social. Esa se llama la ley civil. El tema es que después, cuando empieza a caer en cautiverio, ya las leyes empiezan a desaparecer porque desaparecía el pueblo de Israel como nación.
Pero bueno, eso iba cambiando según el tiempo también, que son las conductas sociales. Por ejemplo, el pueblo de Israel hoy no utilizan la misma ley. Pero bueno, esto se llama ley civil. Esto fue abolido. Y después aparece algo que se llama la ley ceremonial. La ley ceremonial tiene que ver con la ley levítica, donde ya vamos a hacer el resumen de lo que es el libro de Levítico. Y esta ley tiene que ver con que el pueblo de Israel, Dios le había dado todas las normas para que el hombre pueda llegar a Dios, a estar en comunión con Dios. Entonces, para eso establecía un pueblo, una tribu, que era la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Se tenía que levantar un sacerdote, varios sacerdotes y un sumo sacerdote. Entonces había un montón de ceremonias para poder acercarse a Dios. Entonces todo eso vamos a ver a partir del capítulo número 20 en adelante. Entonces en el capítulo número 25 va a comenzar lo que es la ofrenda para el tabernáculo. Acá aparece la palabra tabernáculo, que es en el campamento tenían una tienda que era como una iglesia móvil, no sería la palabra correcta, pero para que se entienda, era un lugar donde hacían los sacrificios y el lugar para el día de reposo tenían que adorar a Dios. Entonces comenzaron a juntar dinero, todo lo que trajeron de Egipto, todo, y empiezan a trabajar, no a trabajar, sino el mandato para que lo que tenían que hacer en el tabernáculo. El Señor no le deja al criterio de la imaginación del hombre, le dice no, tal cosa, tal material, tal tribu, bueno, le deja todo bien detallado. Entonces ahí vemos en el capítulo número 25 lo que es la ofrenda para el tabernáculo. A partir del capítulo número 26 vemos que ya comienza todo lo que es la orden de lo que es el lugar santo, de lo que es el atrio, de lo que es el candelero. Comienza todo lo que es detallado de una manera increíble, lo que era el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, que era de oro fino, que era de madera cubierto por oro fino. Había un propiciatorio, que habían dos querubines mirando hacia la sangre donde se vertía. Bueno, todo estaba apuntando a Cristo y al Espíritu Santo y la Iglesia. Pero lo que va a acontecer en el capítulo número 32 es un hecho vergonzoso y que muy recordado por todos y uno de los capítulos más recordados de Éxodo, que es cuando Moisés desciende del monte Sinaí y el pueblo de Israel estaba alegremente adorando un becerro, que decía que el becerro era el que le había sacado de Israel. Entonces estaban todos bailando, todos danzando tipo con orgías y era muy descontrolado porque venían del mundo de Egipto y era todo rock and roll. Así que bueno, Moisés se enoja, tira las tablas, se pudre todo mal y es ahí donde la tribu de Leví se va a poner del lado de Moisés. Moisés dice, vengan acá los que están de mi lado, del lado de Jehová y quédense por el otro lado los herejes. La tribu de Leví dice, bueno, yo me quedo con Moisés. Y a partir de ahí le dice, por esta fidelidad se va a romper la maldición de que Leví era un asesino que había matado a Siquem y a toda su familia. Entonces ahora rompe esa maldición. Entonces los levitas van a tener como descendencia lo que es el sacerdocio. Era el lugar de privilegio más grande que había dentro de las 12 tribus, porque ellos eran los que intermediaban entre Dios y el pueblo, los que hacían que lleguen a través de los sacrificios, las enseñanzas de las escrituras, etc. Entonces ahí vemos el hecho del becerro de oro, donde estaban todos bailando, todos cantando. Bueno, terminan matando a los que habían adorado para raer ya desde el comienzo todo lo que era la idolatría y estas aberraciones. En el capítulo número 36 en adelante ya empezamos a ver que empieza la construcción del templo. A partir de acá ya Moisés empieza a levantar artesanos, empieza familias donde se dedicaban cada uno a cada cosa, se empezaban a organizar, empezaban a trabajar el oro, con carpinterías, con artesanos, con personas que estaban llenos del Espíritu Santo, no como hoy, sino que antes tenían que estar preparados y el Espíritu Santo venía, los inspiraba y se iba. Entonces lo que acontecía era de que estaban trabajando constantemente para la edificación del templo. Los levitas eran los que los tenían que llevar mientras caminaban, mientras estaban dos columnas y una nube que los cubría del sol, una columna de fuego donde les daba calor a la noche. Estaban siendo protegidos por Dios. Dios lo había sustentado todo hasta que lleguen a la tierra prometida. Entonces todo el libro de Moisés, de Éxodo, nos va a estar hablando de que este pueblo va a estar caminando en todo este peregrinar en la llegada a la tierra prometida. Entonces, en simples palabras, lo que estamos viendo y lo que representa para nosotros en nuestra vida útil, en nuestra vida práctica, es que el pueblo de Israel, que seríamos nosotros, la rama injertada, es que el Señor nos viene a sacar de Egipto.
representado por Moisés. El Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nos saca de Egipto, nos hace pasar por el Mar Rojo, nos cubre con su sangre preciosa y estamos en comunión con Él. Salimos libres de la esclavitud, salimos libres del yugo del diablo. Entonces ahí estábamos viendo todos estos símbolos del faraón, de Egipto, de la Pascua y todo, y que esto se aplica a nosotros. Así que bueno, mis queridos hermanos, así pasaba el libro de Éxodo. Los invito a que entren, si entran a mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes, van a encontrar este estudio completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Yo sé que estamos acá en mi canal Valientes de Adulán, donde nos dedicamos a los estudios, pero la gran mayoría de los estudios los tengo en mi canal oficial, que es Sebastián Céspedes. Busquen Sebastián Céspedes y busquen Éxodo y van a encontrar el estudio completo. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.